A ver, comparto la pantalla. Perfecto. Ok. Bueno, entonces la anterior sesión ya hemos iniciado con este nuevo capítulo referido a la hidrología, ¿no? Ya habíamos visto el contenido y la introducción, ¿no? Entonces habíamos hablado un poco del ciclo hidrológico, etcétera. Esto ya lo hemos visto. Me parece que hemos quedado acá. Perfecto, entonces voy a continuar a partir de acá. Entonces dijimos lo que va a ser la hidrología, recordando un poquito lo que ya han visto, es estudiar el ciclo hidrológico, es decir, estos movimientos, transformaciones del agua, y eso lo va a realizar de manera cuantitativa, ¿no es cierto? Y la manera de expresar todos estos procesos de manera cuantitativa es a través de la ecuación del balance hídrico, que está expresada en la ecuación que se ve en la pantalla, donde todos los términos que tienen signo positivo son ingresos de agua a la cuenca y los que tienen signo negativo, por supuesto, son salidas. Y como indica el nombre, balance hídrico, debe existir un equilibrio entre la cantidad de agua que ingresa y la cantidad de agua que sale, ¿no? Pues también van a existir en momentos donde exista mayor ingreso que salida de agua, se van a generar almacenamientos en la cuenca, ¿no? Eso está representado por el término delta S. Entonces hay varios tipos de almacenamientos, ¿no? Entonces veamos rápidamente cuáles son los principales ingresos. Son tres: la precipitación y los caudales de ingreso que pueden ser superficiales o subterráneos, ¿no? Estas son entradas normalmente puntuales que puede producirse, por ejemplo, por trasvases de agua de otras cuencas, por la existencia de manantiales, etcétera, ¿no? Luego tenemos como salidas la evaporación, la evapotranspiración y las salidas puntuales de caudales superficiales que normalmente se van a dar a la salida de la cuenca o de caudales subterráneos, que es una salida puntual que se produce por ingreso de agua superficial como agua subterránea y que va a emerger, puede ser dentro de la misma cuenca o incluso en otras cuencas, ¿no? Entonces esos son los componentes. Y tenemos el delta S, que es son los cambios en el almacenamiento en la cuenca, que va a estar dada por seis términos, ¿no? O sea, se puede dar seis tipos de almacenamientos. Se puede almacenar el agua como humedad en el suelo, en la zona no saturada, como almacenamiento profundo en acuíferos. Se puede almacenar el agua en lagos y embalses, en los propios ríos y finalmente como cobertura nival o de glaciares en forma de hielo, ¿no? Entonces, esos son los seis tipos de almacenamiento. Y tenemos un término de discrepancia en la primera ecuación, la letra griega eta, que va a representar la existencia de, o lo que llamamos la incertidumbre. Son todos los términos de errores, ¿no? Entonces, la ecuación del balance hídrico la podemos expresar en diferentes tipos de unidades. Podrá estar dado como volumen en metros cúbicos, como lámina de agua en milímetros, o finalmente como flujos en metros cúbicos sobre segundo. O sea, se puede usar alguna de esas tres unidades. Normalmente se utiliza milímetros, es la más común, ¿no? Y en el segundo puntito expresa lo que decíamos del término de discrepancia, la letra griega eta, que va a representar los errores en los diferentes componentes, ¿no? La idea es que este valor sea lo más bajo posible para minimizar la existencia de esos errores, ¿no? Eso. Luego, la ecuación del balance hídrico puede ser planteada para distintos intervalos de tiempo. Entonces se puede trabajar en escalas temporales horarias, diarias, de semanas, meses,
estacionales o de años, ¿no? En el caso particular que nosotros vamos a tomar en cuenta, vamos a trabajar con información mensual, ¿no es cierto? Normalmente en estudios de presas es suficiente utilizar la escala mensual, ¿no es cierto? Ahora, como dato, cuanto más corto es el intervalo de tiempo, más detallado se torna el proceso de cálculo con la ecuación del balance hídrico, ¿no? Cuando se hace estudios de balance hídrico para un país, normalmente se trabaja en periodos anuales, ¿no? Y eso tiene una ventaja que en periodos anuales la variación en el almacenamiento es prácticamente cero, se equilibra durante el año, ¿no? Eso es cuando se trabaja en periodos largos. Entonces, finalmente, en el tercer puntito dice que la ecuación general del balance hídrico podrá simplificarse dependiendo de la información que disponemos, del propósito del cálculo, si se realiza sobre una cuenca grande o pequeña o sobre un cuerpo de agua, le- a qué paso de tiempo se está trabajando y el régimen hidrológico. Todos esos factores van a hacer que vaya cambiando la ecuación del balance hídrico, ¿no? Entonces, en resumen, en áreas extensas, cuando se trabaja en cuencas grandes, lo que va a pasar es que normalmente los caudales subterráneos van a ser muy pequeños en comparación a los demás componentes, ¿no? Y normalmente vamos a ignorar también los trasvases, salvo que sean muy importantes en una determinada cuenca. Entonces, normalmente en periodos anuales, la ecuación del balance hídrica se simplifica a lo que vemos en la primera ecuación, ¿no? Precipitación menos evapotranspiración menos los caudales de salida de la cuenca igual a cero, ¿no? Y cuando trabajamos con datos mensuales, ahí no podemos simplificar los almacenamientos, ahí sí son importantes. Pues con datos mensuales, la ecuación general es precipitación menos evapotranspiración menos caudales de salida a la cuenca y menos la variación en el almacenamiento igual cero, ¿no? Entonces, normalmente la segunda ecuación es con la que trabajamos para el caso de presas, ¿no? Y con información mensual, ¿ok? Perfecto, entonces esa es la introducción. Ahora ya vamos a ir viendo algunos procedimientos o procesamientos que deben realizarse sobre la información. Entonces, la primera etapa es el tratamiento de la información. Entonces, la anterior clase ya hemos aprendido cómo ingresar a la página del Cenami, ¿no es cierto? Y ahí hemos visto dos herramientas. Hemos visto el catálogo de estaciones y hemos visto cómo descargar los datos con el sistema INADI, ¿no es cierto? Entonces, eso lo vimos al final de la anterior clase. Entonces, eso quiere decir que ustedes ya pueden empezar a descargar los datos para su cuenca. Ah, antes de eso, antes de que me desordene. eh, el director de carrera, por si acaso, este es un paréntesis para que no me olvide de esta información. El director de carrera ha emitido una circular donde nos ha informado que ya se tienen las listas oficiales de la materia, ¿no? Eso quiere decir que la lista que yo tengo es la lista de estudiantes oficialmente inscritos, ¿no? Entonces yo les voy a enviar la información y los detalles de cómo vamos a organizar los grupos de trabajo y cómo deben seleccionar la presa que van a trabajar. Esa información yo la voy a mandar a través del WhatsApp, ¿no? Le agradezco a Pauline que me ha ayudado, me ha colaborado a crear el grupo de WhatsApp. Muchas gracias, Pauline. Entonces, me imagino que todos ya están registrados en el grupo de WhatsApp y ahí yo voy a mandar la información de cómo organizamos nuestros grupos, ¿no es cierto? Entonces, eso ya van a poder ir armando y una vez que tengan seleccionada su cuenca, ya pueden hacer dos cosas, ¿no?
La primera, descargar el modelo digital de elevación para su cuenca, que ya hemos visto en las diapositivas del primer capítulo. Pueden utilizar ya sea modelos digitales de elevación Aster, SRTM, a los Pulsar, ¿no? Entonces pueden ya hacer eso. Teniendo el modelo digital de elevación, ya pueden construir sus curvas de nivel y con las curvas de nivel ya pueden trazar las curvas características de cota volumen y cota área. Esa es una primera tarea. Y la segunda tarea que ya deberían ir adelantando también es buscar las estaciones del Cenami más cercanas a su cuenca de estudio y descargar los datos de mínimamente de precipitación y temperatura. Eso es lo mínimo. Si tuvieran estaciones que también tienen información de humedad relativa, velocidad del viento, etcétera, también pueden descargar esos datos. La escala de tiempo que hay que utilizar es mensual. Entonces, todo eso ya pueden hacer ya no más, ¿no? Por supuesto, una vez que quedemos con los grupos armados y las cuencas de trabajo, ¿no? Entonces, esas son las tareas siguientes que ya deben ir realizando, por favor. Entonces, una vez que ya tenemos descargada la información mensual, ¿qué hacemos? Pasamos al tratamiento de la información, ¿no? Entonces, a este punto que estamos viendo. Nos dice, una vez que tenemos la información necesaria, vamos a generar una serie de procedimientos. ¿Con qué objetivo? De tener una base de datos consistente, de alta calidad y libre de errores sistemáticos. Ese es el objetivo en todo proyecto, porque si no tengo buenos datos, los resultados que me va a dar la hidrología también van a ser erróneos, ¿no es cierto? Entonces, ese es el objetivo de esta etapa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es trazar en un mapa de la ubicación de nuestras estaciones. Luego, en Excel, como ya tenemos los datos, también podemos generar un inventario para ver de qué periodo, de qué año hasta qué año, o de qué año y mes hasta qué año y mes tenemos datos disponibles, así como porcentaje de lagunas. Esto quiere decir cuántos datos faltantes tenemos, ¿no? Etcétera. Una vez que hemos realizado el mapa de las estaciones y tenemos el inventario, podemos pasar al análisis exploratorio de los datos. Entonces acá hay que recordar algunos conceptos de la materia de estadística. Entonces acá podemos sacar estadísticas descriptivas, realizar algunos gráficos, etcétera, ¿no? Y finalmente, aquí estamos yendo en orden de complejidad, ¿no? Entonces, en el último escalón de la complejidad está ya someter los datos a un análisis de QC. QC significa Quality Control, es decir, control de calidad de los datos y homogenización. Entonces, estos son procedimientos más avanzados, por supuesto, que requieren, digamos, eh, requieren, ¿cómo podemos decirlo? Requieren una revisión de unos procedimientos estadísticos un poco más avanzados, ¿no? Ok, entonces este sería el procedimiento. Una vez que he identificado mi cuenca, que en este ejemplo está en naranja, no sé si lo logran ver al centro del mapa, hay un polígono que está marcando la cuenca en color naranja. Entonces la idea es buscar aquellas estaciones que se encuentren cercanas a la cuenca, ¿no? En este caso tenía bastantes estaciones. No siempre va a ser el caso, a veces vamos a tener una, dos, tres estaciones, ¿no? Entonces la idea es buscar la mayor cantidad posible de estaciones cercanas y esas las podemos trazar en un mapa. Luego realizamos un inventario. En este ejemplito hay varias formas de hacer el inventario, ¿no? En este ejemplito se utiliza una especie de diagrama de Kant, ¿no? Donde, o de Gantt, digo de Kant, un diagrama de Gantt, donde para cada estación
vamos marcando las fechas, los años en los que tengo datos disponibles, ¿no? Y normalmente se coloca eh, dentro de cada, o para cada año y cada recuadro, se coloca un número. Ese número nos puede indicar ya sea el número de meses completos o a veces el número de meses sin dato. Entonces eso ya depende de la persona que esté generando el inventario, ¿no? En este ejemplo son meses con datos faltantes. Por ejemplo, para la primera estación y el año 2010 hay 9 meses con lagunas de datos, ¿no? Que es bastante. O sea, hay bastantes problemas en esa estación. Esa es una forma, o también se pueden hacer los inventarios. Un ratito antes de pasar acá. Eh, para este primer método hay que realizar un inventario para cada variable, ¿no? Esto puede ser, por ejemplo, para la precipitación. Habría que hacer otro gráfico similar a este para la temperatura, otro para la humedad relativa, etcétera. O se puede hacer todo de golpe. En este otro ejemplo de inventario, como pueden ver, coloco el nombre de la estación. Puede haber más detalle, ¿no? En comparación al anterior, este tiene más detalle, dice nombre de la estación, tipo de estación, ubicación, latitud, longitud, altitud, etcétera. Cuántos años tiene con registros de datos, cuándo ha iniciado su actividad la estación y cierre quiere decir hasta qué periodo ha medido, ¿no? Y finalmente la última parte de la tablita te muestra el inventario por tipo de variable, ¿no? Temperatura, precipitación, evaporación. Se puede ir marcando qué información dispongo, ¿no? Esa es otra forma. Ahora, si ustedes quieren trabajar con otro inventario propio, que a ustedes les parezca más coherente, más cómodo, también lo pueden hacer, no hay ningún problema, ¿no? Acá les muestro ejemplos de proyectos que yo trabajé y donde se hicieron inventarios, ¿no? Entonces hay varias formas de hacer esto. La idea es tener claramente una tabla que nos muestre la información disponible, ¿no? Esa es la idea, el objetivo final, ¿ok? Bueno, una vez que he hecho mi mapa y los inventarios, ya puedo hacer algunos gráficos. El primer gráfico, por supuesto, va a ser un gráfico de las series temporales. Y estos gráficos nos pueden ir mostrando a lo largo del tiempo nuestras variables, ¿no? Este es un ejemplo que muestra precipitaciones medias anuales. No, perdón, precipitaciones medias mensuales para todo el periodo con información, ¿no? Entonces, en la leyenda se puede ver para cada estación en qué periodo hay información, ¿no? Y aquí están sus valores medios mensuales. Lo interesante de esto es que nos permite ver, nos permite comparar valores de una variable para diferentes estaciones, incluso si sus periodos son diferentes, ¿no? Acá Chumani, por ejemplo, tiene un periodo muy diferente al de Bolsa Negra, pero aún así puedo ver que tienen similar variabilidad, ¿no? Interanual. Entonces, es interesante tener estos gráficos para ver el comportamiento de una variable en varias estaciones, ¿no? Entonces puedo hacer este tipo de gráficos. Luego paso al análisis exploratorio. Uno de los gráficos más conocidos y más importantes de hacer son los diagramas de K, que es un diagramita como el que se ve acá en la figura y que nos va a mostrar gráficamente un estadístico que se llama el resumen de los 5 números, ¿no? Entonces, ¿qué es el resumen de los 5 números? Es una arreglo que nos muestra el valor mínimo, el cuantil 25, la mediana, el cuantil 75 y el valor máximo de una variable. Entonces, yo esos 5 números los puedo graficar en una cajita, que es la que se ve ahí. A ver, por ejemplo, acá tengo una cajita, ¿no? Eh, en esta cajita, a ver, tengo una cajita central y tengo una especie de patillas o bigotes.
así se llama, ¿no? Que salen de la cajita. Dentro de la cajita tengo en el centro el valor de la mediana y en los extremos de la cajita tengo el cuantil 75 y el cuantil 25. Y luego hay un estadístico de dispersión que se llama el rango intercuartil, el IQR. El IQR se calcula restando el cuantil 75 menos el cuantil 25. ¿Para qué me sirve eso? Para hallar el tamaño de las patillitas. Entonces acá dice los bigotes o patillas se van a extender desde cada cuantil hasta 1.5 veces del rango intercuartil. Quiere decir que la patillita inferior va a ir del cuantil 25 menos 1.5 veces el IQR. Y la patilla superior va a ir de Q75 más 1.5 veces, ¿no? Entonces ahí yo puedo hallar los tamaños de estas patillitas. ¿Para qué me sirven esas patillas? Para identificar valores atípicos o outliers, es el mismo significado, ¿no? Valores atípicos. ¿Cuándo yo tengo un valor atípico? Cuando un determinado valor de la variable que estoy analizando se extiende más allá de este rango, ¿no? Del Q25 menos 1.5 o del Q75 más 1.5. Pues cuando un determinado valor se sale de ese rango, o sea, se sale de las patillas, voy a identificar con una cruz un valor atípico. ¿Y por qué es importante esto? Porque son valores que están saliendo fuera de la distribución, ¿no? O sea, que están más allá de los rangos normales. Y eso me puede servir más adelante para identificar errores sistemáticos o aleatorios, alguno de ellos, ¿no? Entonces, por eso es tan importante este gráfico. Y este gráfico yo lo puedo trazar para cualquier variable. En este ejemplo está para la precipitación en el eje y puedo hacer varios diagramitas para todas las estaciones que yo tenga. Esa es una forma. Otra forma de hacer los diagramas de caja es trazar para, bueno, en este ejemplo se ve para la temperatura máxima, bueno, y también se ve para la humedad relativa, temperatura mínima y velocidad del viento, ¿no? Y en lugar de trazar por estación, se puede trazar por mes. Entonces acá ustedes pueden identificar dónde están los valores atípicos para distintas variables y distintos meses. Entonces se puede ver que en este ejemplo hay bastantes errores, ¿no? Que son todos esos valores atípicos. Hay varias formas de hacer estos diagramas. Otro gráfico importante son los gráficos de dispersión. Estos gráficos se trazan comparando dos variables a la vez, ¿no? Entonces, en el eje X yo trazo los valores de una variable que puede ser, por ejemplo, la temperatura versus la precipitación. Entonces, ¿cuándo se hace esto? Cuando quiero comparar simultáneamente dos variables, ¿no? Eh, y cuanto mejor se ajusten esas variables a una recta, podré decir que esas variables están correlacionadas, ¿no? Y numéricamente la correlación se especifica con el coeficiente de correlación, que varía de -1 hasta 1, donde 1 significa total correlación y -1 significa correlación pero negativa. Valores cercanos a cero quiere decir que esas variables no tienen relación alguna, ¿no? Entonces este gráfico me permite comparar, hacer esas comparaciones. También otro gráfico del análisis exploratorio son los gráficos QQ, que significa gráficos cuantil-cuantil. ¿Qué hacen estos gráficos? Comparan los cuantiles experimentales obtenidos a partir de la serie de datos con los cuantiles teóricos de alguna función de distribución de probabilidad. ¿Cuál es el objetivo de este gráfico? Es verificar gráficamente si una serie de datos proviene de una función de distribución teórica. Entonces, cuando la serie se ajusta a la función teórica,
quiere decir que proviene de esa serie, ¿no? ¿Y esto cuándo se usa? Se usa, por ejemplo, cuando hacemos análisis de eventos extremos, ¿no? Y queremos ver si los datos de una tormenta se ajustan a alguna función de distribución teórica, que en hidrología normalmente usamos cuatro: la normal, log normal, Pearson 3 y Gamble, ¿no? Entonces, este es el método gráfico para verificar eso. O también se puede hacer métodos numéricos, que son las pruebas de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov y Chi cuadrado, ¿no? Es el mismo objetivo, usar las pruebas de bondad de ajuste o los métodos gráficos, ¿no? La idea es verificar si la serie de datos provienen de una función de distribución de probabilidad, ¿no? Entonces, esto normalmente vamos a usar con precipitaciones máximas para verificar o para hacer análisis de eventos extremos, ¿no? Excelente. Bueno, una vez que he hecho mis mapas, tengo mi inventario, he hecho un análisis exploratorio para inicialmente visualizar cómo se comportan mis datos, ya puedo pasar a otra familia de procedimientos. Entonces, la primera de ellas es el control de calidad, que como ven, es un procedimiento rutinario. Y para demostrarles esto, les estoy colocando acá cuatro fuentes en las que se menciona la palabra, la frase control de calidad, ¿no? Entonces hay varias guías de la WMO, de la Organización Meteorológica Mundial. Están la guía número 100, 488, 305 y 1269. Estas guías explican y especifican todas las pruebas de control de calidad que existen. Son más de 20 pruebas que se pueden hacer para verificar la calidad de una serie de datos, ¿no? Entonces, de estas cuatro guías, probablemente la que yo recomendaría es la última, es donde están más detalladas los procedimientos, ¿no? De todas maneras, las cuatro guías son interesantes de leer, ¿no? Y estas guías yo las voy a subir al Classroom, si es que alguien quiere verlas, ¿no? Entonces está la guía 100, que es la guía de prácticas climatológicas, la 488, que es la guía del sistema de observación global, la 305, que es la guía del sistema de procesamiento de datos globales, y la 269, que son las directrices para control de calidad de los datos de estaciones de observación superficiales, ¿no? Para aplicaciones climáticas. Esa yo creo que es la guía más sencilla de entender, ¿no? De todas maneras, las subo las cuatro, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del control de calidad? Entonces, el control de calidad es una serie de procedimientos que nos van a permitir verificar que los datos medidos han sido observados adecuadamente, ¿no es cierto? Entonces, la idea es, con esta serie de controles, verificar que no hayamos cometido errores gruesos, es decir, verificar que realmente un valor atípico o outlier es efectivamente un error grueso, ¿no es cierto? Entonces, y eso lo hace de manera numérica. Aquí está, ¿qué más? Normalmente el control de calidad lo vamos a realizar a través de métodos semiautomáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que ya existe software que puede detectar estos errores, pero uno no puede confiar a ciegas en un software. Una vez que el software detecta posibles errores, ya es misión del ingeniero o del técnico a cargo de verificar que efectivamente es un error de medición. Entonces, por eso se llama semiautomático, ¿no es cierto? Y normalmente lo que va a hacer el técnico es codificar la base de datos y generar dos versiones de la base de datos. Una base de datos original con los datos en bruto y una base de datos corregida con los códigos correspondientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la guía número 100 de la OMM, nos da algunos ejemplos de los códigos que podríamos utilizar, ¿no? Entonces, la tablita 3.1 dice, por ejemplo, se puede usar tres códigos. Un código cero para un determinado dato,
que signifique datos originales. Un código uno donde que estaría especificando datos corregidos. Y finalmente, un código 2 que sean datos reconstruidos. ¿Cuándo se va a utilizar este código? Cuando hayamos hecho un relleno de datos, ¿no? Y hay un código 3 que son valores calculados. Eh, También uno puede ser mucho más fino, ¿no? Se puede usar, como en los ejemplos de la tabla 3.2, se puede usar códigos más detallados, ¿no? Acá hay ejemplos de los códigos del 1 al 7, donde ya se va a especificar con más detalle qué se ha hecho. Entonces, el código 1 serían datos faltantes, código 2, datos eliminados, porque son erróneos. Datos número 3 son datos no controlados, quiere decir datos que no han sido sometidos al control de calidad. Código 4 dice datos dudosos, ¿no? Identificados como valores atípicos, que están esperando pasar por el control de calidad. Código 5, también datos dudosos una vez que ha sido ejecutado el control de calidad. El código 6 son datos validados por el personal especializado, ¿no? Y el código 7 son eh, datos validados una vez que ha pasado los filtros automáticos y del personal técnico y que no necesitan más procesamiento, ¿no? O correcciones. O sea, se puede ser mucho más fino en la utilización de estos códigos. Y también se puede usar códigos para especificar cómo han sido adquiridos los datos, ¿no? O sea, si han sido el código puede ser, por ejemplo, cuando los datos son transmitidos de manera remota, si han sido medidos de manera automática por un observador manual, etcétera, ¿no? Pues hay varios códigos que uno puede utilizar. ¿Y cuáles son las pruebas de control de calidad más, normalmente más utilizadas? Pues hay varias pruebas. Están las pruebas de consistencia, que hay pruebas de consistencia interna, temporal, espacial, etcétera. Hay pruebas heurísticas y luego están las pruebas estadísticas, ¿no? Entonces, donde se identifican valores extremos, valores repetidos, eh, picos, cambios rápidos, etcétera, ¿no? Entonces, en la parte inferior de la pantalla, a la izquierda, pueden ver algunos ejemplos de errores que se identificarían con las pruebas estadísticas. Entonces, acá dice spike, esos son los picos. Entonces, puedo tener una serie de datos y de pronto un pico. Eso las pruebas estadísticas lo van a identificar como un error. O puedo tener esto igual es clásico. Tengo una serie de datos y de pronto una línea horizontal. Esos son valores repetidos o valores ausentes que normalmente Excel los uniría con una línea, pero es un error. O estas son las pruebas de cambios rápidos, ¿no? Entonces tengo una serie de datos y de golpe sube o baja. Eso también se va a identificar como potenciales errores, ¿no? O estos cambios, estos quiebres, donde tenía una tendencia y de pronto, fíjense, hay un quiebre y se produce valores más altos en la media. Esto igual es un potencial error. O outliers como este, ¿no? Tengo una serie de datos y un puntito fuera. Entonces, todas estos potenciales errores son identificados por las pruebas de control de calidad, ¿no? Y hay software especializado que hace este trabajo. Entonces, lo vamos a ver al final de esta sección. Vamos a ver algunos software de ejemplo que hacen esto, ¿no? Bueno, otros métodos de análisis de datos que sí lo han debido ver en la materia de hidrología son los análisis de consistencia. El método más clásico que tiene más de 100 años es el método de la curva doble acumulada, donde nosotros vamos acumulando valores mes tras mes y comparamos los datos de una estación X versus los datos de una estación patrón. Y si nosotros vemos que hay una relación lineal
entre valores acumulados, quiere decir que la serie de la estación de prueba es consistente. Si en algún lugar se produce un quiebre, quiere decir que en esa fecha particular se ha cometido un error sistemático, ¿no? Entonces, eso es lo que identifica la curva doble acumulada. Esto seguramente ya lo han aprendido. Y hay un método más sofisticado de la curva doble acumulada que se llama el método del vector regional. Esa es eh, como la evolución de la curva doble acumulada, ¿no? Entonces, ¿qué ventaja tiene el vector regional? Que en lugar de comparar dos estaciones a la vez, compara todas las estaciones de una zona homogénea climática o de una zona climática homogénea, ¿no? Y hace un análisis muy similar al de la curva doble acumulada, generando un vector o una especie de promedio regional y determina intervalos de confianza. Y luego lo que va a hacer es verificar que todas las estaciones de esa región deberían seguir un comportamiento similar al del vector regional. Estaciones que no se encuentren dentro de ese comportamiento eh, están dentro de dos casos, ¿no? El primero, que se haya cometido algún error sistemático en la medición de esa estación, o segundo, que no pertenezcan a esa región climática homogénea, o sea, pertenezcan a otra región climática, ¿no? Ahora, este método digamos, para poder ser utilizado, eh, requiere la utilización de un programa que se llama el Hydraxes. O sea, dentro del Hydraxes, que es un software abierto, por si acaso, que se lo puede bajar de manera gratuita, dentro de ese software está codificado el vector regional, ¿no? Y para su utilización, bueno, dentro del mismo Hydraxes hay un manual del usuario donde uno puede aprender cómo utilizar el vector regional, ¿no? Bueno, y finalmente, la última etapa en el tratamiento de la información es lo que se llama la homogenización. Entonces, ¿cuándo decimos que una serie de datos es homogénea? Cuando los cambios que nosotros observamos en los datos de esa estación responde únicamente al clima. Esa es una serie de datos homogénea. ¿Cuándo deja de ser homogénea? Cuando ya vemos que existen cambios producidos por errores que no han sido generados por un efecto climático, ¿no? Ahí la serie va a dejar de ser homogénea. ¿Cómo podemos evitar inhomogeneidades en los datos de una estación? Evitando, evitando cambios en los métodos de observación, cambio en el procesamiento de los datos, cambios en la manipulación o transmisión de la información, ¿no? Y para analizar si una estación es homogénea o no, se utilizan procedimientos estadísticos que varían según el autor de la prueba de homogeneidad que existe, ¿no? Hay varias pruebas que han sido generadas y cada prueba está basada en un estadístico particular, ¿no? Entonces, normalmente para analizar la homogenización necesitamos estas pruebas estadísticas, mejor si están acompañadas por los metadatos de la estación. Y que enseguida vuelvo acá. ¿Qué son los metadatos? Los metadatos son comentarios o bitácoras de una estación donde se va a indicar cuándo ha sido instalado un determinado sensor, cómo han sido medidos los datos, incluso cuál es la marca, el fabricante del sensor, etcétera. Esos son los metadatos. Y en los metadatos uno va consignando las fechas de instalación de la estación, por ejemplo, ¿no? O las fechas específicas en las que se ha hecho algún cambio en la estación. O sea, si la estación se ha cambiado de ubicación, si se ha cambiado la altura de instalación de algún equipo, si se ha cambiado de marca, todos esos detalles que parecen pequeños pueden generar quiebres en la serie y errores y que hagan que la estación deje de ser homogénea. Por eso es que se sugiere que cualquier cambio que se haga en la estación
debe ser registrado en esa bitácora. De otra manera, ¿qué va a ocurrir? Lo que vemos en este gráfico. Cuando uno no consigna esos cambios, se producen quiebres que generan inhomogeneidades en la estación. Entonces, en el gráfico a la izquierda, que es un ejemplo, pueden ver datos de velocidad del viento. Entonces, fíjense, de 1880 a 1940 se tenía una serie de datos homogénea y de pronto en algún momento en la década de los 40, ustedes pueden ver hay un salto, un quiebre que genera otra serie de datos que ya no es homogénea. Y nuevamente en la década de los 60 hay otro cambio en las condiciones de la estación que produce otro quiebre, ¿no? Y así se van generando inhomogeneidad. En el gráfico de la derecha, que es para datos de temperatura, lo mismo. Ustedes pueden ver en los años 31, 42 y 61, se ve claramente cambios en las medias de la estación producidas por quiebres. Esos quiebres son inhomogeneidad. Y hay pruebas estadísticas de homogeneidad que nos permite identificar esos quiebres. Entonces, ese es el objetivo de la homogenización, identificar esos quiebres. ¿Qué pasa si no hacemos este procesamiento y trabajamos con los datos erróneos? El problema de hacer eso es que no vamos a estar representando correctamente el clima, porque ahí se están produciendo artefactos por efectos no climáticos. Entonces, ese es el problema de trabajar con series erróneas, ¿no? Entonces, necesariamente hay que realizar las pruebas de homogenización para tener series de alta calidad, libres de errores sistemáticos y que nos permita generar posteriormente información hidrológica de utilidad. Si trabajamos con las series erróneas, vamos a producir información hidrológica inútil, o sea, con fuertes errores. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante hacer todos estos procesamientos. Bueno, y aquí está finalmente el software disponible. Entonces existe una amplia variedad de software que uno puede utilizar para realizar tanto control de calidad como homogenización. Entre estos, los más populares son el RClimDex, el RH-Test, el Climpact, el Climatol, el Andes QC, RClimTool, RClimDex Extra. Hay varios software, ¿no? Nosotros vamos a usar de ejemplo el Climpact. Y a lo mejor, a ver, voy a analizar el Climatol capaz, ¿no? Ahora, en el último puntito dice, es importante mencionar que estos programas son de acceso libre, o sea, no es un software que hay que craquear ni que tiene licencias, nada, es software libre. La desventaja es que normalmente utilizan lenguajes de programación específicos. La mayoría de estos utilizan, por ejemplo, el R, ¿no? ¿Por qué el R? Porque es un sistema que en los últimos años ha ganado mucho peso. En realidad hay dos lenguajes de programación que ahora son los más populares de lejos. Uno es el R y otro es el Python, ¿no? Entonces, uno de los consejos que yo les puedo dar es aprender ya sea uno o mejor los dos. En las últimas décadas, y seguro esta tendencia se va a mantener en el futuro, son el R y el Python los lenguajes de programación más utilizados en el mundo de la ciencia y de la ingeniería. Yo les recomiendo encarecidamente que traten de aprender estos lenguajes. La ventaja que tienen es que son fáciles de aprender, y no necesitan compilación, no son lenguajes compilados, sino son lenguajes interpretados. Entonces, simplemente hay que aprender unos cuantos comandos y hay que aprender la semántica y la lógica de cada lenguaje, ¿no? No es difícil. Ok. Bueno, y por último, ¿qué acciones se deben tomar cuando identificamos datos dudosos o erróneos, ¿no? Entonces, por supuesto, iniciamos corriendo un software, examinamos los resultados y si en algún caso el software identifica que hay potenciales errores, hacer los siguientes pasos, ¿no? Entonces dice, se sugiere realizar una copia
del archivo de datos que va a contener los datos corregidos. Y ahí estoy colocando grande, no eliminar los datos originales. ¿Por qué? Porque la OMM nos dice que se debe mantener los datos originales en una base de datos y en otra base de datos los datos corregidos. Entonces es mejor hacer control C, control B y crear una nueva base de datos para los datos corregidos. Luego, para los datos corregidos realizamos los siguientes cambios. Si tenemos valores dudosos o faltantes, debemos utilizar algún código que los designe a estos datos faltantes. Normalmente se utiliza el símbolo menos 99.9 o a veces el símbolo NA. A ver, esto voy a aumentarle acá. Entonces, normalmente vamos a utilizar menos 99.9 o NA. Es un símbolo que normalmente representa los valores faltantes. Ok, ya lo grabé. Entonces usamos ya sea o menos 99.9 o NA para identificar valores erróneos o faltantes, ¿no? Bueno, acá hay varios ejemplos muy específicos, ¿no? Entonces dice, si tengo valores negativos de la precipitación, por supuesto, es un grave error, ¿no? No puede haber precipitación negativa. Otro error sería, si tengo datos de temperaturas mínimas o max y máximas, por supuesto que la temperatura mínima no puede ser mayor a la máxima. Ahí tendría obviamente un error. Entonces ahí otra vez deberé codificar con menos 99.9 o NA a ese valor erróneo, ¿no? Y hay algunas preguntas que podemos hacernos, ¿no? Si no estamos seguros de si el error identificado es efectivamente un error, nos podemos hacer algunas preguntas. Por ejemplo, preguntarnos si justo en esa fecha se produjo un evento extremo, si tengo similar comportamiento en otras estaciones. Por eso es importante la curva doble acumulada y el vector regional. Si ocurren los mismos o diferentes errores en las mismas fechas, eh, si tengo valores atípicos de temperatura, verificar si también tenía valores altos o bajos de lluvia en esos días, ¿no? Estas son las pruebas de consistencia interna, se llaman. Y para valores atípicos, ya sea de precipitación, temperatura, otras variables, preguntarnos si también tuvimos datos faltantes en los días anteriores, ¿no? Pues hay varias verificaciones que uno debe hacer cuando tiene dudas de si un potencial error es efectivamente un error. Entonces acá les dejo algunas recomendaciones de preguntas que uno puede hacerse para verificar si efectivamente se tiene esa presencia de esos errores, ¿no? Bueno, y una vez que he terminado con la fase del análisis de control de calidad, homogenización, etcétera, que la próxima clase vamos a hacer algunos ejemplos numéricos, ¿no? Una vez que haya hecho esto, ya puedo pasar a calcular valores medios. ¿A qué me refiero con valores medios? Que me refiero tanto a valores medios en el tiempo como valores medios en el espacio, ¿no? Entonces, los valores medios, por supuesto, si yo tuviera bases de datos horarias, puedo calcular a partir de eso valores diarios, mensuales, anuales, ¿no? En nuestro caso, no vamos a tener datos horarios ni diarios. Vamos a partir directamente de los datos mensuales, ¿no? Entonces, no es necesario calcular valores medios temporales, pero sí va a ser necesario calcular valores medios espaciales. ¿Por qué? Para llevar la información puntual medida en estaciones a información espacial para toda la cuenca. ¿Y eso cómo lo realizo? Esto han aprendido seguramente igual. Entonces, para calcular valores medios sobre una cuenca a partir de valores puntuales, hay diversos métodos que puedo usar. Por ejemplo, la media aritmética, los polígonos de Thyssen, las isoyetas o los métodos geoestadísticos como son el inverso, la distancia y Kriging, por ejemplo, ¿no? Y entre otros.
Eso es lo que vamos a recordar entonces, ¿no? Los valores medios espaciales, normalmente los calculamos con el método de la media aritmética, polígonos de Thyssen, isoyetas, y de W, que es el método del inverso de la distancia, o Kriging, ¿no? Ahora, hay otros métodos aparte de esos. También podemos generar regresión de cualquier variable basada en la altitud, siempre y cuando haya una correlación entre la variable y la elevación. O podemos combinar métodos, a veces se utiliza un combinado entre el inverso de la distancia más métodos de regresión, y también se pueden utilizar interpolaciones para datos grillados, ¿no? Como son la interpolación bilineal o la bicúbica. Esto normalmente, estos dos últimos métodos es para datos grillados, o sea, datos que provienen de satélites o modelos climáticos. Bueno, entonces rápidamente recordando, si yo tengo en mi cuenca la presencia de varias estaciones, puedo calcular el valor medio sobre la cuenca como la media aritmética, está mal escrito acá, media aritmética, no sé qué choca, media aritmética, ahora sí, ok, listo. Ya, pues continuamos. Ya, entonces si tengo varias estaciones, podré tomar la media simple, ¿no? Entre estas estaciones. Ahora, ¿cuándo es recomendable usar la media aritmética? Cuando tengo estaciones cercanas entre sí para una cuenca pequeña y que pertenece a la misma región climática. Si mi cuenca es grande, se encuentra en una región montañosa con topografía compleja, diferentes rangos de elevación, difícilmente voy a poder usar la media aritmética porque los valores de precipitación van a ser muy diferentes entre sí. En este caso no es recomendable la media aritmética. También tenemos los polígonos de Thyssen, que es un método más interesante. Ustedes ya han aprendido seguramente cómo trazar estos polígonos, pero la idea es trazar una triangulación entre las estaciones vecinas y a partir de esa triangulación vamos hallando las mediatrices y uniendo esas mediatrices entre sí y con los límites de la cuenca hallamos los polígonos de Thyssen, ¿no? Y a cada estación le corresponde un polígono y luego se le da una especie de peso a cada estación que está dado por el área de cada polígono, ¿no? Entonces, es una media ponderada por el área, ¿no es cierto? La ventaja de este método es que ya le da un peso a cada estación. Estaciones más cercanas a la cuenca van a tener más peso, quiere decir polígonos más grandes, ¿no? Entonces es un método más adecuado. También está el método de las isoyetas, que es construir una especie de curvas de nivel, pero en lugar de elevación sobre el nivel del mar, nos va a dar valores de precipitación. Y lo mismo, el área que se tiene entre cada par de isoyetas eh, va a dar una especie de peso al valor medio entre isoyetas, ¿no? Y luego podemos calcular la media ponderada por el área entre isoyetas. Esto igual seguro lo han aprendido en la materia de hidrología, entonces no necesito repetir. Luego está el método del inverso de la distancia, que como ven, va a calcular el valor medio sobre una determinada cuenca, dándole un peso doble B a cada estación que está basada en la distancia desde la estación al centroide de la cuenca, ¿no? Entonces yo quiero hallar el valor de una determinada variable Z en el punto X, que es el centroide de la cuenca. Yo lo que voy a hacer es hallar la media ponderada por ese peso W que está dado por el inverso 1 sobre la distancia elevado a una potencia P. Normalmente esa potencia es 2, ¿no? O sea, normalmente hacemos por el inverso de la distancia al cuadrado, pero se puede utilizar otras potencias, ¿no? Pero normalmente la más común es utilizar eh, el exponente 2, ¿no? O sea, la distancia media cuadrática.
¿no es cierto? Entonces así funciona. Entonces, si yo tengo las coordenadas y la ubicación de distintas estaciones, como vemos en este diagramita, si tengo 4 estaciones, entonces el peso que va a tener cada estación va a estar dada por el inverso, la distancia al cuadrado entre cada estación y el centroide de la cuenca, ¿no? Entonces es bastante fácil calcular de esta manera. Pues calculado el peso, simplemente ya voy a tener W. ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar el valor de cada correspondiente a cada estación por ese peso y la voy a dividir entre la suma de todos los pesos, ¿no? Entonces, de esa manera voy a hallar el valor medio en el centroide de la cuenca. Este es un método geoestadístico. Otro método geoestadístico son las regresiones basadas en la altitud. Entonces, muchas veces existe una buena correlación entre cualquier variable y la elevación. Acá de ejemplo se muestra entre la humedad relativa y la elevación. Fíjense, hay una buena correlación. O puede ser también entre la elevación y la temperatura. Entonces, si yo tengo una buena correlación, por análisis de regresión puedo hallar una ecuación, ya sea de la temperatura, precipitación, cualquier variable, en función a la altura, ¿no? Y de esa manera puedo hallar cuánto es la temperatura media para la altura correspondiente al centroide de la cuenca. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta es otra manera también de hallar valores medios. Bueno, y los dos últimos métodos que les voy a presentar acá es para datos grillados. Entonces, si yo tengo datos de información de satélites o de modelos climáticos, esa información normalmente va a venir en forma de un mapa en formato raster, donde la unidad más pequeña de ese raster es un píxel, ¿no? Entonces, ese píxel va a tener un valor determinado y si yo quisiera hallar valores medios, entonces puedo hacerlo por interpolación bilineal, de esta manera, no voy a entrar a mucho detalle acá, o por interpolación bicúbica, ajustando una curva de este tipo, ¿no es cierto? A toda a mi serie de píxeles. Entonces, no quiero entrar mucho detalle acá, porque no vamos a usar mucho este tipo de datos, ¿no? Entonces, tiene unas ecuaciones. Y el último método geoestadístico es el método de Kriging, que, bueno, este es el método más complejo de todos los métodos geoestadísticos, que requiere el trazado de un variograma. ¿Qué es un variograma? Simplemente es un gráfico que, que expresa la semivarianza en función a la distancia. Y a partir de ese modelo estadístico va a generar valores, va a interpolar valores para ubicaciones que no han sido medidas. Entonces necesitamos varias estaciones, mínimamente 4 o 5 estaciones para poder usar el método de Kriging. En este caso, el peso que se le va a dar a cada estación está dada por esta ecuación que tiene un componente determinístico y un componente aleatorio dada por las autocorrelaciones, ¿no? Todo esto se construye a partir de observaciones dadas en varias estaciones, ¿no? Y esas observaciones que especifican la semivarianza en función a la distancia se ajustan a alguna función teórica, que puede ser esférica, circular, exponencial, lineal o gaussiana. Entonces, acá hay varias formas del semivariograma que puede tener y una vez que he ajustado ese semivariograma, hay 3 métodos de Kriging que yo puedo usar, el Kriging simple, el ordinario o el universal, ¿no? Entonces selecciona el método de Kriging, se selecciona la función del semivariograma y a partir de eso se van a calcular los pesos. Y de similar manera a la que se hizo con el IDW, se multiplica el valor de la variable por el peso de que va a tener cada estación, ¿no es cierto? Y bueno, y aplicando la ecuación de la sumatoria de la variable por el peso entre la sumatoria de todos los pesos, hallamos el valor medio. Entonces, este es un método un poco más complejo, ¿no? Bueno, eso es. A esto vamos a entrar a la siguiente clase. Entonces, en resumen de lo que hemos visto hoy día.
Entonces hemos visto que una vez que tengo mi cuenca delimitada, ¿qué hago? Para esa cuenca voy a buscar en la base de datos del Cenami las estaciones más cercanas. Teniendo esas estaciones, ya empiezo con el tratamiento de la información, que hemos visto que ese tratamiento va a consistir en hacer un mapa de esas estaciones, luego un inventario, luego podemos hacer análisis exploratorio con varios gráficos que tenemos disponibles y finalmente pasamos al control de calidad y homogenización. Una vez que he hecho eso, ya voy a tener una base de datos de alta calidad y con eso, con esa base de datos ya tratada, vamos a calcular valores medios sobre la cuenca. Para eso hay varios métodos, de los cuales los más utilizados son la media aritmética, polígonos de Thyssen, isoyetas y métodos geoestadísticos, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo final de eso? Tener la precipitación media y la temperatura media sobre toda la cuenca. Y ese va a ser el dato que me va a servir para los posteriores análisis, como ya son el cálculo de la que se llama del volumen útil y del volumen muerto y del volumen decrecido, ¿no? Pues con eso vamos a continuar la próxima clase. Entonces, ¿cuáles son las tareas ahorita urgentes que ya deben empezar a realizar? Entonces las voy a poner en el chat. Entonces ya nomás en el WhatsApp, estoy escribiendo, ahorita les va a llegar seguro. Ya nomás en el WhatsApp, ¿no? Lo que vamos a hacer es, yo les voy a mandar las instrucciones para, eh, para crear sus grupos y ahí voy a poner cuántas personas son por grupo, etcétera, y para seleccionar la cuenca. En sí está en el chat esos pasos, ¿no? Por el WhatsApp yo les enviaré eso, ya nomás en esta semana. Una vez que tengamos nuestros grupos y nuestra cuenca de trabajo, ustedes ya deben empezar a descargar un modelo digital de elevación. Puede ser Aster GDEM, puede ser SRTM o podrá ser ALOS Pulsar. Por si acaso, el Aster GDEM y el SRTM tiene una resolución espacial de 30 metros. En cambio, el Alos Pulsar tiene 12.5 metros, o sea, tiene mucha más alta resolución espacial. Y la tercera tarea es identificar y descargar datos meteorológicos, meteoro, meteorológicos de las estaciones más cercanas a su cuenca. Esto de la página del Cenami, ¿es cierto? Ya, por si acaso está preguntando Edgar, ¿cómo puedo entrar al grupo de WhatsApp? Creo que había un código para unirse, ¿no? Disculpa, Edgar, ahorita no estoy con mi celular, pero si Polín, por favor, o alguien, algún amigo de Edgar, si por favor le puede invitar al grupo de WhatsApp, añádanlo, por favor, a Edgar. ¿Ya? Eso es. Ya, entonces esas son las tres tareas que se vienen ya nomás para nuestro proyecto. Supongo que todos los que están en la clase han verificado que efectivamente están inscritos a la materia. Por favor, no se descuiden de eso porque si al final del semestre, cuidado al final del semestre, alguien venga y me diga, no había estado inscrito, no sé qué, lo siento mucho, pero no lo voy a calificar, ¿no? Yo solo voy a trabajar con las personas que están inscritas en la materia, ¿no? Entonces, por favor, verifiquen en el sistema de la facultad que están efectivamente inscritos en nuestra materia, ¿no? Entonces, por favor, esas son las tareas que se vienen y aquí quedaríamos, ¿no? Entonces, la siguiente clase vamos a eh, utilizar algún programa. Yo les voy a enviar en la semana alguna instrucción si es que es necesario. Y nos vemos entonces, por favor, el siguiente lunes. ¿Ya?
¿Y qué? ¿Hay alguna consulta? A ver, tenemos unos 10 Sí. minutitos si es que existiera alguna pregunta, ¿no? Y Pues a ver, ¿hay alguna este, preguntita? una pregunta. Sí, Daniel, adelante. Hablando respecto al proyecto, hace unas semanas le pregunté qué pasaba en el supuesto para los repitentes si uno de los compañeros lograba aprobar. ¿Qué pasaría con el grupo? ¿Aún tendremos que, aún podríamos hacer la represa del anterior semestre o necesitamos buscar una nueva presa para hacer el proyecto? Ah, ya, ese es en el caso de que uno o más repitentes trabajen con un nuevo grupo, ¿no? De estudiantes, digamos, Ah, nuevos. no, no, no. En nuestro caso específico, uno de los compañeros que conformaba el grupo aprobó la materia. Y bueno, nosotros estamos como repitentes, pero no sabemos si Ah, ya, no ya, ya. Sí, puede. sí, sí, sí. Es, Ese era el caso, ¿no? Ah, ya, ya. Eh, ya. El problema de eso es que como uno de los compañeros ya ha probado, hay alta probabilidad de que utilicen su mismo proyecto, digamos, ¿no es cierto? Claro, sí, entiendo el caso. Es un poco complejo ese caso. Bueno, en ese caso yo preferiría que trabajen en una nueva presa, ¿no? Por ese, o sea, lo llamo entre comillas peligro, ¿no? Es más fácil pedirle al compañero su proyecto aprobado que trabajar, digamos, en el nuevo proyecto. La otra posibilidad es que sí les permita trabajar en la misma presa, pero con el aviso de que voy a compararlo con el proyecto del otro compañero. Si es idéntico, obviamente voy a tomar alguna medida, pero si se demuestra que ustedes lo han trabajado, entonces en ese caso no hay ningún problema, ¿no? Esa sería, digamos, la digamos, la restricción que yo le pondría, que si trabaja en la misma presa, la voy a comparar con el trabajo del anterior semestre y tendría que haber algún aporte del grupo, ¿no? Eso es lo único que les pediría. está bien, ingeniero. Entonces, podemos trabajar con la presa del anterior semestre, ¿verdad? Que Correcto. Sí, queríamos no, no mejorar. habría problema. Está bien. Listo, Daniel. ¿Alguna consultita más? Entonces, Juan y Eli pregunta, ¿el proyecto se realizará en grupo? Y la respuesta es que sí, el proyecto es en grupo, ¿no? ¿Alguna otra preguntita? Ingeniero, ¿me escucha? Sí, te escuchamos, Rodrigo. Ingeniero, ¿el uso de la presa está limitado a algún tipo de uso? Puede ser cualquier tipo de uso. Ah, esa es buena pregunta, sí, esa es muy buena pregunta. Eh, sí, hemos visto que normalmente los usos puede ser riego, suministro de agua, producción de energía, etcétera. Recién vamos a entrar a esa temática, ¿no? En las diapositivas recién vamos a entrar a eso, pero para responder tu pregunta, no hay, eso ya depende de ustedes, ¿no? Ustedes pueden decidir si su represa va a ser para riego, si va a ser para suministro, o incluso a veces ha habido algún grupo que ha hecho multipropósito, ¿no? Ha hecho para varios usos. Entonces, yo les doy libertad, ¿no? No les voy a poner, no hay una obligación, ¿no? Es libre la elección del uso de la presa, no hay problema. ¿Ya? José Luis pregunta, ¿podemos ser grupo de una sola persona? Bueno, estimado José Luis, esa respuesta o esas instrucciones se las voy a mandar a través del WhatsApp, por favor. Voy a ver de qué va a depender eso del número de personas que haya inscritas en la materia. Claro, para mí sería ideal que cada persona haga su propio proyecto. El problema de eso es que tendría que revisar de 70, 80, 90 proyectos y es demasiado. O sea, yo prefiero tomarme buen tiempo para revisar el proyecto con detalle a revisar rápido y sin detalle, digamos, ¿no? Entonces, por eso normalmente yo prefiero trabajar en grupo para poder tener el tiempo suficiente para revisar bien el proyecto, ¿no?
Entonces, lo más probable es que yo voy a establecer un mínimo de personas que debe haber en cada grupo. Entonces, difícilmente se va a poder trabajar de manera individual, ¿no? Yo les voy a poner un mínimo, ya, por favor, por ese motivo que acabo de decirles. Y bueno, para Edgar, muchas gracias, Carlos. Le ha puesto ahí el link del chat, ¿no? Del WhatsApp. Entonces, ya pues inscribite, Edgar. Gracias, Carlos. Ok, ¿alguna preguntita más? Muy bien. Bueno, entonces con eso hemos concluido. Muchísimas gracias por su participación y nos vemos entonces el siguiente lunes. ¿Ya? Ya podemos desconectarnos y hasta la próxima. Hasta luego.